Familia, buenas noches, que Dios nos bendiga. Amén. En esta noche continuamos estudiando la palabra de Dios. Y bueno, de nuestros tres encuentros, este es el segundo. ¿Se acuerdan del personaje que estamos aprendiendo? ¿Se acuerdan? Jacob. Ese personaje vimos anoche que Dios es el dueño de toda la tierra. Que Dios es el dueño de la vida y que Dios es el dueño de la salvación. Ahora, después que Jacob tuvo ese encuentro con Dios, a través de ese sueño, Dios se le reveló. ¿Se acuerdan que él hizo un pacto con Dios, verdad? Dice Génesis capítulo 28, versículo 20. Allí hizo voto Jacob, aquel lugar, Betel, diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Hoy vamos a tomar una enseñanza específica, directa, limitada, y que podamos contextualizarla y extraerla de la vida de Jacob. Y esa enseñanza es: en las cosas de Dios, a veces perder es ganar. Perder es ganar. Jacob hizo una promesa a Dios, lamentablemente con las intenciones equivocadas, porque él, si Dios le cumplía eso, entonces Dios sería su Dios. Lo pone como condición. En vez de entregarse a Dios y que Dios se glorifique en su vida, Dios se le manifiesta a este hombre, le da una promesa a este hombre, le da un privilegio tan grande, y él se limita a seguir en su estilo de vida de superviviente. Él no está todavía dispuesto a vivir a plenitud el propósito de Dios para él. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que Dios, a pesar de lo malo de la fe de Jacob, esa fe inmadura, esa fe todavía de buscar conveniencia, Dios, ¿saben qué? En la historia vemos que Dios cumple lo que le había prometido. Lo primero es que Dios le había dicho que estaría con él. Y familia, Dios estuvo con él en casa de aquel hombre. Aquel hombre llamado Labán llegó allá y en un momento le dice: ¿por qué vas a trabajar conmigo? Dime qué quieres que haga. Y él le dijo: bueno, yo quiero que tú me des a Raquel como esposa. Hicieron un acuerdo: tú vas a trabajar 7 años y yo te voy a entregar a Raquel. Había un problema. Raquel era la hija menor de Labán. La hija mayor se llamaba Lea. Así que Jacob trabaja 7 años y dice la Biblia que para Jacob fueron cortos. Imagínense, está trabajando. Para él fueron cortos, no en el sentido de la espera, sino como que fue hasta poco trabajo. Pero cuando llegó la noche de bodas, el engañador fue engañado. Él, al mentiroso, le mintieron. En buen dominicano, al que priva el tigre le hicieron tiguerar. No logró lo que pensaba, sino que le han pagado ahora con la misma moneda. Cosechó lo que sembró. Aquella noche dicen algunos que Labán era un músico malísimo, porque con las notas musicales le pidieron la menor y ¿saben qué? Dio la mayor. Aquel padre de esas mujeres hizo un engaño con Jacob. Cuando Jacob fue en la mañana, despertó después de haber desposado a su esposa, se dio cuenta que no era Raquel, sino que era ¿quién? Lea. Así que fue a discutirle, pero el padre lo resolvió simple. Le dijo: no, trabaja 7 años más y yo te doy a Raquel. Ahí está. Y bueno, lamentablemente Jacob entró en aquel negocio y trabajó 7 años más. ¿Por quién? Por Raquel. En verdad 14. Él no trabajó por Lea nunca. Así que a los 14 años le entregan a Raquel. Y las dos siervas de estos, ustedes conocen la historia,
cuántos muchachos, un hogar disfuncional, un desastre. Pero llega el momento que Labán le dice: ya yo tengo que pagarte de alguna manera. Y Jacob le dice: págame con las ovejas coloridas, las que sean. Él le dice: está bien, te voy a pagar con esas. Pero Labán, que quería ser más sabio todavía que Jacob, antes de que Jacob pasara a llevarse las ovejas que habían acordado, ¿sabe qué hizo? Empezó a distribuirle entre sus hijos, para que así Jacob no pudiera tomarlas como suyo, porque ya no eran de quién, de Labán, sino que eran de los hijos de Labán. Ahí Jacob fue engañado, pero la Biblia presenta que Dios le mostró a Jacob el color que tenía que elegir las ovejas, y de una forma u otra Dios se glorificó, y Dios hizo que lo que Labán tenía que pagarle a Jacob, ¿sabe qué? Le fuese pagado. Dios, como había dicho, bendijo a Jacob. Dios estaba cumpliendo su promesa. Pero además de esto, llegó el momento que Dios le dijo a Jacob: vete a Canaán. Y Jacob decidió irse, pero allí, otra vez hablando mentira, no le anunció al suegro que él se iba, tomó las mujeres, los hijos, y se iba camino a Canaán. Aquel suegro se dio cuenta que se había ido el nuero sin avisarle. ¿Y qué hizo? Corrió hacia allá con planes de hacerle daño, y podía hacerle daño. Sin embargo, ¿quién le había prometido a Jacob que lo iba a proteger? ¿Quién le prometió a Jacob que lo iba a proteger? Dios. Dios se le aparece el sueño a Labán y le dice: mira, no me le hables a ese muchacho ni bien ni mal, cuida. Ya Labán va y que no, que vamos a hacer un pacto, pero Labán no, que te ha asustado, porque ya Dios le dijo: cuidado. Y Dios una vez más demostró que él, a pesar de los errores de Jacob, estaba siendo fiel a sus promesas. Ahora, vamos a leer Génesis capítulo 32. Yo te diré la historia. Pasaron más de 20 años Jacob allá en Harán, y ahora está volviendo a Canaán. Pero usted se acuerda que Jacob tiene un problema pendiente, ¿verdad? ¿Usted se acuerda del problema que él le dio en Canaán? ¿Se acuerdan de aquella amenaza mortal? ¿Se acuerdan de aquel peligro de muerte? ¿Se acuerdan de aquella promesa que hizo su hermano mayor? Bueno, llegó el momento de la verdad. Lea conmigo Génesis capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Le estaba diciendo Dios a Jacob que lo estaba protegiendo, ¿sí o no? Sí, yo estoy aquí. Dice el versículo 2: dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Eso es como dos campamentos o campamentos. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Qué dice Jacob? Ya eso se le habrá olvidado. Así que manda ya una comitiva. Aquí voy, mi hermano, estoy llegando. Imagínense, él tiene el temor en su corazón, pero él tiene una vaga esperanza de que su hermano se haya olvidado de eso y entendido que ni para tanto era. Y mandó así ese grupo que iba delante de sus mensajeros. Y dice el versículo 4: y los mandó diciendo: diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío este mensaje a mi señor para hallar gracia en tus ojos. En pocas palabras, yo tengo de todo, mi hermano. No te preocupes por tu herencia, no te preocupes por nada, que yo no necesito de nada. Ya eso son cosas de muchachos, del pasado, déjalo allá. Pero, dice el versículo 6, los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú, y ¿sabes qué? Antes que nosotros le avisáramos, él también viene a recibirte. Y 400 hombres vienen con él. La primera parte le gustó a Jacob: él también viene a recibirte. Pero cuando escuchó que viene con 400 hombres, dijo: esto no es una bienvenida, ¿no? Aquí hay problemas y serios. Así que entró el pánico al corazón de Jacob
Y dice que Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. ¿Se qué? Se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento por lo menos que escapará. Luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham. Jacob no solamente hizo arreglos humanos, lamentablemente es lo primero que él hace. El primero toma sus medidas. Eso es como dicen: a Dios rogando. Y con él está trabajando. Dice: primero organizo aquí a ver qué pasa. Y ahora él habla a Dios y le dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste. No fue idea mía volver para acá. Yo no tenía planes de esto. El que me dijo a mí: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Yo no merezco todas las misericordias y toda la verdad, la fidelidad con que has tratado a tu siervo, pues con mi callado, con un palo en la mano pasé este Jordán, y ahora he de atender a 2 campamentos. Y ora él diciendo: líbrame ahora de manos de mi hermano Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre junto con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Señor, estoy en peligro de perder todo lo que me prometiste, y como tú fuiste quien me lo diste, a ti clamo. Señor, tú fuiste quien prometiste esto. Yo no lo merecía, yo no lo busqué. Así que no solamente quiero estar ahí para cuando tenga que pedir y que tú me des, sino para conservar lo que ya tú me entregaste. Ahí está, ahí está el versículo 13. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. Si usted va a ver, él va a tomar regalos, lo va a distribuir por siervos. Es como una forma de apaciguar, según él, el corazón de Esaú. Manda un siervo con tantas ovejas, manda un siervo con tantas asnas, manda un siervo con... Y así va dando regalos a Esaú, a ver si se va calmando el enojo de Esaú. Ahora, vamos a ver en estos minutos que nos restan la experiencia que cambió a Jacob para siempre. Esa experiencia donde a Jacob se le llama victorioso, pero ¿saben qué? Lo que él hizo en esa victoria fue perder. Donde usted está, cierre sus ojos y oremos al Señor antes que veamos este episodio de la palabra de Dios. Padre Santo, esta es la penúltima noche, penúltimo encuentro de estas 3 noches. Queremos rogar que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, si hay alguna bendición que la hemos querido poner por encima de ti, que tú quites esa actitud y disposición de nuestra vida, y que nuestros ojos estén fijos en ti, que eres el dador de las bendiciones. Señor, que al mirar tu palabra, tu Espíritu Santo no solamente nos enseñe, sino que también nos transforme y nos cambie de lo que ahora somos a lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí está el hombre asustado. Aquí está un hombre atemorizado. Aquí está un hombre que está viendo que su pecado no solamente trae consecuencias sobre él, sino ahora sobre quiénes, sobre su familia. Así que el problema ya no lo implica a él, fue una decisión que él tomó él, pero que ahora esa decisión está afectando a todos los que están bajo su cargo, a toda su casa. No es así como muchas veces vivimos. Podemos crear ciertos hábitos, vivir de cierta manera que mientras estamos solos, ok, es tu problema. Pero cuando ya pasamos a formar una familia, ya no es un problema solo suyo, sino que es un problema de todos los que le acompañan. Aquí está este hombre que podría decir: ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué no soy afectado yo? No, el problema es para todos. Por una mala decisión que había tomado, por un pecado que él constantemente había repetido. ¿Por qué? Porque se había decidido a actuar, a vivir solamente buscando ventajas sin importar los medios. Ese era Jacob. Y ahora se daba cuenta
de que los resultados de esas decisiones son terribles. Y dice entonces la Biblia, versículo 21 del capítulo 32: pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Ahora, se levantó aquella noche, no pudo seguir durmiendo. Tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, porque aún no había nacido Benjamín, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Y dice ahora la Biblia: así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo se quedó Jacob. Yo quiero que usted vea eso. Jacob está diciendo: yo necesito encontrarme de manera especial con Dios. Ya yo oré, ya le pedí a Dios, ya tomé medidas, pero todavía yo no siento la certeza de que Dios me ha dicho sí que me va a proteger. Y además Dios ni siquiera está obligado, fue su promesa que él dio. Yo entiendo que sí está obligado en una parte, pero yo soy el que me busqué este problema. Así que Jacob está allí y dice: yo necesito tener ese lugar, ese momento a solas con Dios. Y dice que se levantó aquella noche, tomó a las mujeres, a las siervas, a los hijos, los pasó al otro lado del arroyo, en el lugar que yo entendía que podían estar más protegidos. Y él volvió entonces a ese arroyo, cruza el arroyo y se quedó como solo. Mañana vamos a ver la explicación de un cambio familiar, pero hoy, en esta noche, estamos hablando de un cambio personal. Mañana hablaremos de la necesidad, vamos a ver a Génesis 34, Jacob y su familia, de un cambio colectivo, pero hoy estamos hablando de un cambio singular. Hoy vamos a ver lo que tú y yo necesitamos hacer. Mañana veremos lo que necesitamos en sentido familiar hacer. Así que no pienses ahora en el amigo, la amiga, en el hermano, en el esposo, en la esposa, en el hijo. Piensa en ti y escucha que Dios tiene que decirte a ti. Imagina que no hay nadie más en esta iglesia y que Dios quiere hablar exactamente contigo. Así Jacob se quedó solo. Dice la Biblia: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No se confunda con esta descripción, porque está haciendo como un resumen de lo que va a venir a continuación. Es como: fulano se pasó la noche entera despierto. Pero ¿y qué le estaba haciendo mientras estaba despierto? No, el primero vio que no podía dormir, se acostó varias veces, después de eso fue y tomó agua, buscó un libro, no encontraba qué hacer. La descripción general fue que pasó la noche completa luchando con un varón hasta que rayaba el alba. Pero veamos atrás, versículo 25. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Noten esto, interesante. Cuando el hombre vio que no podía, y es que Jacob tenía tanta fuerza que ese hombre que se había encontrado. Miren, vamos a tomar la historia paso por paso. Jacob está tirado de rodillas allí en plena tierra. Jacob está allí orando a Dios, pidiendo a Dios que intervenga. Está en un lugar totalmente oscuro, está solo, o eso pensaba él, hasta que sintió que alguien lo fue a tocar. Y cuando fueron a poner la mano sobre el hombro de Jacob automáticamente se olvidó de lo que estaba orando y dijo: aquí hay un peligro. Reaccionó rápidamente contra aquel que le iba a tocar y entonces empezó a luchar con él. Jacob no sabe quién era ni con qué propósito iba, pero Jacob se imaginó: o era Esaú o era uno de los siervos de Esaú, y ya me encontraron. ¿Para qué? ¿Para qué? Para matar. Así que Jacob empezó a forcejear contra este hombre, contra este varón que estaba allí, y forcejaba. Y lo interesante es que el texto dice que cuando el varón vio que no podía con Jacob, es curioso porque no tengo que hacer a continuación el varón, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, interesante, no es que
no está hablando de fuerza, no es que no podía vencer a Jacob, porque solamente con tocar lo que hizo, lo destruyó todo. Usted sabe que una fuerza tal que tenga este varón, que con un solo toque derrengó al pobre Jacob. ¿Y usted cree que es que Jacob le estaba ganando la lucha? No, es que la perseverancia de Jacob estaba luchando, pero Jacob entendía que era por salvar su vida. Pero el que estaba allí no estaba para matarlo. ¿Para qué estaba allí? Vamos a ver la historia a continuación. Pero yo quiero que usted se detenga en esto. Cuando ya insistía tanto Jacob en seguir luchando, entonces digo, no, pero si no lo detengo, este va a seguir aquí luchando. No se sabe, yo no vengo a pelear con él. Extiende la mano, le toca el muslo y lo descoyunta. Y entonces Jacob se da cuenta con quién estaba peleando. O por lo menos se imagina que no era un hombre común, que no era un varón cualquiera, que no era Esaú ni uno de sus enviados. Porque si solo con tocarle le descoyuntó el muslo, significa que si hubiese querido matarlo, hace rato que Jacob no existiera. Así que la Biblia dice que le descoyuntó el muslo mientras con él luchaba y dijo: déjame porque calla el alma. Jacob le respondió: no te dejaré, sino que ahora Jacob no está peleando contra él, sino que ahora se está aferrando a él. Y él le dice: déjame. Y el hombre está, no puede ni siquiera sostenerse el pie, se sostiene en uno de los pies porque el otro ya. Y aquí entonces está aferrándose y dice: aquí hay alguien superior a mí. Aquí hay alguien que si hubiese querido matarme, me hubiese matado hace tiempo. Así que tú que eres superior, bendice. No te dejaré, sino que si no me bendices. Dice el versículo 27, que le preguntó a aquel varón: ¿cuál es tu nombre? Eso fue un balde de agua fría para Jacob. Jacob, en medio de su dolor, se da cuenta que hay alguien que le puede bendecir. Y Jacob necesita una bendición de protección para que su hermano no lo mate. Pero Jacob se aferra, está pidiendo: si no me bendices, no te vas. Pero aquí como que separa las aguas. Entonces vean el tema de si lo bendicen o no lo bendicen, si se van o no se van. Y tranquilamente aquel hombre le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Se acuerda en qué momento de la vida de Saúl hubo una pregunta similar? Cuando estaba por tomar la bendición. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que le pidió el ángel a este varón? Que lo bendigas. Pero ¿se acuerdan cómo fue la última vez que él consiguió la bendición? ¿Se acuerdan cuál fue el método que él utilizó? A él le hicieron una pregunta: ¿quién eres, hijo mío? ¿Y qué él dijo? Yo soy Esaú, tu primogénito. Y ahora el ángel le da en la llaga. Y él que está pidiendo una bendición, como la estaba buscando aquella vez delante de su padre, el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Mi hermano, ¿tú vas a seguir mintiendo diciendo que tú eres Saúl? ¿O vas a decir quién tú eres realmente? Ay, el momento tan duro cuando nos toca reconocer quiénes somos delante de Dios. Jacob había hecho una promesa a Dios, y entre la promesa que le hizo, aquel voto, dijo que le devolvería a Dios el 10% de todo lo que ganara. ¿Se acuerdan? Y el diezmo de todo apartaré para ti. Pensemos en la actualidad. Tomamos eso de la palabra de Dios y algunos podrían decir: no, pero es que eso es una pérdida, porque es que ¿cómo yo voy a dar un 10% de todo lo que entra y que a la causa de Dios, dárselo a Dios, si ya eso significa un recorte de las entradas mías? Yo estoy ¿qué? Perdiendo. Aquí a Jacob le preguntan: ¿cuál es tu nombre? Y él tiene que decir que tiene que decidir si es Esaú, un mentiroso, o si es Jacob. Así que él inclina el rostro y con vergüenza se acuerda de aquel episodio de su pecado y dice que soy Jacob. Jacob le está diciendo: yo soy el suplantador, engañador y mentiroso. Yo soy el que siempre quiere buscar ventajas. Vengo a la iglesia, pero yo no estoy buscando a Dios. Yo estoy buscando a ver qué le puedo sacar a Dios.
Yo vengo a acercarme a la gente que cree en Dios y la fe, hermano, para aquí, para allá, pero yo no estoy buscando la salvación. Yo estoy buscando a ver qué cosa puedo conseguir de los que se consideran salvados. Las intenciones del corazón de Jacob no eran buenas y Dios lo confronta. No importa cuánto te haya bendecido, no importa cuánto yo haya hecho por ti, cuánto te haya protegido, si no te transformo, no podrás recibir la mayor bendición, que es la salvación y la vida eterna. No importa cuánto tú recibas de Dios, si tú no reconoces que eres Jacob, que has fallado, Dios no va a transformarte. Así que la pregunta es: ¿quién eres? Yo soy Jacob, ese infiel que prometió un voto, pero hasta ahora no lo ha cumplido. Yo soy Jacob, aquel que dijo que te iba a devolver el 10% de todo lo que entre, pero no te ha devuelto nada. Yo soy Jacob, el que digo y no hago, el que prometo y lo que hago es que engaño para seguir consiguiendo lo que yo quiero. Y aquel ángel le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Jacob. ¿Y sabe qué? Aquel varón le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. ¿Por qué Dios nos pregunta que cuál es nuestro pecado? Porque no hay ninguna enfermedad que sea tratada si antes no se reconoce. Si usted no identifica que está enfermo, ¿usted cree que usted se va a someter a X tratamiento? Si usted no reconoce que tiene X problema, ¿usted cree que va a buscar la solución a un problema que usted ni quiere reconocer y entiende que no existe? Dios lo confrontó y le dijo: yo sé que tú eres Jacob, pero yo no te menciono esto para restregarte tu pecado, sino para que una vez que tú lo reconozcas, te arrepientas, te vuelvas a mí, yo te convierta en Israel. Eso es lo que hace Dios. Ya no te llamarás Jacob, el engañador, el suplantador, sino que te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué más? Y has vencido. ¿Cuándo ha luchado realmente Jacob con un hombre? No se ve ahí en las circunstancias. En la mano, ¿en quién va a pensar usted que luchó con un hombre? La lucha que Jacob tiene por delante es la lucha con Esaú, y no ha ocurrido. ¿Qué Dios le está diciendo? Si tú vences conmigo, ¿sabes qué? Lo demás está resuelto. Jacob aquella noche entró a ese lugar y salió totalmente transformado, salió convertido en Israel. Hubo uno que no tenía pecado y que también entró a un lugar oscuro y solitario, también fue a orar y también fue fortalecido por un ángel. Y que al igual que Jacob angustiado, también él fue angustiado. Tal era su angustia que los vasos capilares de su frente se rompieron, se unieron a su sudor y se convirtieron en grandes gotas de sangre, como si fueran gotas de sangre. Y un ángel también tuvo que irle a fortalecer. ¿Saben de quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristo Jesús, aquel que fue contado entre los pecadores, entre los Jacobs, para que tú y yo seamos convertidos en Israel. Aquel que luchó, que tuvo que pisar el lagar solo, para que tú y yo hoy gocemos de su victoria. Es Jesús quien tiene el poder de transformarnos de Jacob a Israel. Y es Jesús quien experimentó en nuestro lugar aquella angustia. Sin embargo, no solamente Jesús pasó una experiencia similar a la de Jacob por nuestros pecados, sino que también el pueblo de Dios al final de los tiempos experimentará lo que es llamada la angustia de Jacob. Aquel momento cuando nos preguntaremos: ¿y será que todos mis pecados fueron perdonados? ¿Será que en verdad yo estaré entre los salvados? Pero aquel momento de angustia, dice la Biblia en Daniel capítulo 12, se levantará Miguel, aquel que está de parte de tu pueblo. Jesucristo, en el momento de nuestra angustia al final de los tiempos como pueblo de Dios, se levantará fiel y firme para darle la victoria a su pueblo. Y en esta noche, y con lo que concluimos en esta noche, es:
que Jacob había perdido, pero fue la única manera de ganar. Dice la Biblia en Génesis 32:32, desde el 31, ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Jacob se veía más débil que nunca, iba cojeando a encontrarse con Esaú. Sin embargo, ya Dios había tocado el corazón de Esaú y la victoria que Jacob tuvo con Dios se manifestó en su encuentro con su hermano. Si tú logras la victoria con Dios, te puedes despreocupar de la victoria terrenal, porque esa viene por añadidura. Lo que Dios quiere es transformarnos en Israel, que nosotros venzamos. Pero ¿cómo vencemos? Dejando que Dios venza, que Dios triunfe en nuestra vida. Cuando Jacob se humilló reconociendo quién era, fue que en verdad tuvo una verdadera victoria. No como lo que Satanás nos vende, que somos victoriosos, que somos fuertes cuando somos desobedientes y vamos en contra de la voluntad de Dios. No es así. Humillándonos es que Dios nos prepara para exaltarnos. Arrepintiéndonos es como Dios nos prepara para darnos vida eterna. Así que no te avergüences de reconocer tu pecado delante de Dios. Avergüénzate si tú lo mantienes, lo callas y no lo declaras a Dios. No te avergüences de humillarte delante de Dios. Dice la Biblia que Dios exalta a los humildes. Y Jacob, hablando contigo en esta noche, ¿qué piensas hacer? ¿Seguir luchando con tus propias fuerzas y buscando tus propias victorias? ¿O pedirle a Dios que te transforme en Israel? ¿Qué piensas hacer con tus luchas diarias, con tus desafíos, tus decisiones? ¿Qué piensas hacer cuando te vayas a enfrentar con Esaú? Nos toca hacer lo mismo que Jacob, aferrarnos a Dios y decirle: no te irás hasta que no me bendigas. Yo te pregunto, ¿quieres insistir hoy con Dios para que Él te transforme? ¿Quieres insistir hoy con Dios y decirle: no te vas, no me voy a quitar de tu lado hasta que no completes tu obra en mí? Si así tú lo quieres, si así lo crees, yo te invito a que te pongas de pie y concluyamos en esta noche con una oración a Dios. Padre eterno, tuya es la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Santo Señor, no tenemos cómo agradecer tu fidelidad. Cuántas bendiciones nos has dado, de cuántas cosas nos has protegido. Pero Señor, si alguien aquí, después de tanta protección y tanta bendición, aún su autosuficiencia, su pecado le está moviendo a no depender de ti, Santo Dios, que tu Espíritu Santo le alcance. Y que en esa noche oscura tú pongas tu mano sobre él, sobre ella, y le digas: yo estoy aquí para bendecirte. Que se ha movido a reconocer su pecado, pero no para recibir la tristeza del mundo que trae muerte, sino la tristeza según Dios, de la cual no hay que arrepentirse, sino que le mueve a entregarse completamente a Cristo Jesús. Y cualquier persona que haya entrado como Jacob aquí esta noche, que confiando en que tú eres el que haces lo imposible, salga de aquí victorioso por la fe como Israel. No importa la lucha que tengan, que al vencer contigo sepan que ya vencieron al mundo. Llévanos con bien en nuestros hogares, Señor, y gracias porque no nos dejas como Jacob, sino que nos conviertes en Israel.